Muy buen día, mi nombre es Araceli Zambrano y mi exposición se trata sobre el tálamo. ¿Qué es el tálamo? Bueno, sabemos que el tálamo es una de las partes más importantes del cerebro humano. ¿Por qué? Porque no es solo una estructura encefálica grande o una de las más grandes, sino que además está situado en pleno centro del encéfalo. Sí, así como su nombre habla o lo refleja, la palabra griega viene de tálamos, T-H-A-L-A-M-O-S, que significa cámara interna. Pero vamos a ver un poco más allá de solo la definición básica de qué es un tálamo. Vamos a hablar a profundidad su definición, ¿sí? Entonces, es un conjunto de sustancia gris, ¿sí? O un cuerpo de hormonas, formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo. Por si notan aquí está la estructura o el tamaño de lo que es el tálamo. Ok, entonces se encuentra por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una conjunto a la otra y además de tener la misma forma y tamaño, guardan una posición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que la cubren. Se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantienen unidas y que es llamado conexión intertalámica. ¿Ok? También el tálamo tiene una configuración interna que podemos observar a través de la lámina medular interna, la lámina medular externa, el grupo nuclear medial, el grupo nuclear lateral y el grupo nuclear anterior, ¿sí? Pero veamos un poquito más allá de lo que es el tálamo. El tálamo forma una parte de una zona llamada dicéfalo. El dicéfalo está situado entre la corteza cerebral y todos los lóbulos del cerebro y la parte superior del tronco del encéfalo. A su vez, el dicéfalo está compuesto por el tálamo, el hipotálamo situado justo debajo del primero y algunas otras estructuras más pequeñas. Además, el tálamo tiene una forma simétrica y al estar situado justo debajo del espacio que separa los dos hemisferios cerebrales, tiene la salida a los dos lados del encéfalo para ver el modo en el que se interconecta con estas partes. Podemos echar un vistazo a las estructuras del tálamo y a los tipos de neuronas que hay en este. Como ya lo observamos primeramente, que me adelanté, esta es la configuración externa o las características externas que tienen, pero vamos un poquito más allá. La estructura del tálamo. ¿Qué es la estructura del tálamo? Bueno, sabemos que el tálamo es básicamente un amontonamiento de cuerpos de neuronas, es decir, una estructura de materia gris, al igual que la corteza cerebral. Pero dentro de este conjunto de grupos neuronales se pueden distinguir una serie de núcleos. Pero, ¿cuáles son esos núcleos? Bueno, vamos a ver cuáles son esos núcleos. Los tipos de estructuras, ¿sí? Que, como hablamos anteriormente, son los distintos núcleos y comencemos con estos tres. Ok. Entonces, sabemos que son los núcleos de conexión específica. ¿Qué son los núcleos de conexión específica? Bueno, los núcleos de conexión específica demandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral, que están especializadas en trabajar con este tipo concreto de datos provenientes de un sentido específico. Conexión inespecífica. Ellos mandan información a zonas muy amplias o muy extensas de la corteza cerebral, sin discriminar por especializaciones. Núcleos de asociación. Forman parte de un circuito de información que comunican la corteza cerebral con estructuras subcorticales. Ok, ya que hablamos de lo que son los tipos de estructura, vamos a hablar sobre las neuronas del tálamo. Como podemos ver, las neuronas del tálamo
son compuestos por muchas otras subestructuras especializadas, ¿sí? Y dos de ellas importantes son las neuronas de proyección, que son las células nerviosas que se encargan de mandar información fuera del tálamo, hacia la corteza cerebral. Son el 75% de las neuronas talámicas. Y también tenemos las interneuronas locales. Estas células nerviosas se encargan básicamente de hacer que toda la información que llegue desde otras partes estén en el sistema nervioso. Por supuesto que también tenemos que hablar sobre las funciones del tálamo. Hemos visto que el tálamo está muy bien comunicado, pero su papel no es el de ser un simple puente de comunicación entre partes del cerebro. El tálamo en sí mismo es una estructura que juega un papel activo en el procesamiento de la información que llega desde otras áreas. Entonces vamos a realizar un conjunto de datos, como por ejemplo sus tipos de funciones. Tenemos la integración de datos sensoriales como primer punto. Entonces, ¿qué hace la integración de datos sensoriales? La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. El tálamo procesa una información sensorial, descarta todas las partes que no sean demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde la información seguirá siendo procesada. Tenemos como segundo el ciclo sueño-vigilia. ¿Qué es el ciclo sueño-vigilia? El tálamo, al igual a su hermano menor, el hipotálamo, interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación del sueño va y viene. Esta función, además de ser fundamental para regular toda la actividad nerviosa en general, también está relacionada con la que veremos, que sería la atención y la conciencia. ¿De qué habla la atención y la conciencia? Bueno, son investigaciones recientes que indican que el tálamo podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y que todo lo que está relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, pasando por una capacidad de centrar la atención en informaciones concretas según los objetivos que se tengan en cada momento. También es, sin embargo, señalar lo importante que son los procesos relacionados en los estados conscientes. Son la conciencia en sí misma, aunque aparecen en paralelo. No podemos centrar nuestra atención en nada cuando no nos damos cuenta de que existimos. Y tampoco podemos hablar ni reflexionar, pero cuando estamos conscientes hay aspectos de la atención y del lenguaje que están mucho más allá de la conciencia. Bueno, podemos seguir después con la regulación de las emociones. Como podemos ver, el tálamo no solo está conectado con circuitos que llevan información sensorial, sino que también interactúan con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. También podemos observar, para ella culminando, las funciones del tálamo. Es una estructura compleja que tiene implicaciones en diversas funciones del sistema nervioso. Bueno, ¿cuáles son? Observemos, que son el sensitivo motor, la atención, las emociones, el lenguaje, la memoria y la función cognitiva. Espero que haya sido entretenido, espero que les haya gustado y gracias por su atención.